Hay un error silencioso que destruye más atracción que cualquier rechazo directo. No es lo que dices, es cómo te posicionas. Cuanto más persigues, más te reduces. Cuanto más explicas, más te debilitas. No porque te falte valor, sino porque lo regalas sin medida. Estuviste ahí, iniciaste conversaciones, propusiste planes, fuiste claro, presente, constante. Y aún así recibiste respuestas tibias, silencios largos, interés intermitente. Entonces aparece la duda. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Qué dinámica estoy creando? Cuando alguien percibe que te tiene asegurado, deja de invertir. No es maldad, es naturaleza. El deseo humano no se activa por lo garantizado, sino por lo incierto. Lo estable da paz, pero no genera tensión emocional. Y sin tensión, no hay atracción sostenida. Aquí entra el primer punto clave, la presión invisible. Cuando estás demasiado disponible, aunque no lo notes, generas una sensación de expectativa constante, y el cerebro, cuando percibe que debe responder o corresponder, activa un mecanismo automático de defensa, la reactancia, necesidad de recuperar libertad. No importa si eres una buena opción, lo que importa es que se siente invadida. Por eso, cuando te retiras, lo primero que ocurre no es que te extrañe, ocurre algo más incómodo de aceptar. Siente alivio. La presión desaparece, el espacio vuelve. Y si no entiendes esta fase, te saboteas, porque interpretas ese silencio como desinterés definitivo o como señal para volver a insistir. Ninguna de las dos cosas es correcta. El alivio es solo el inicio, es el reajuste del sistema. Porque en el momento en que dejas de estar, también desaparece la versión de ti que ella tenía asegurada. Ya no eres predecible, ya no eres constante, ya no eres accesible bajo demanda. Y el cerebro humano tiene un problema con eso. No tolera bien los vacíos. Lo que antes era certeza, ahora es incógnita. Y la incógnita exige respuesta. Aquí se activa un principio básico del comportamiento. Lo escaso se percibe como valioso. Mientras estabas disponible sin límites, eras abundante. Y lo abundante, aunque útil, rara vez se protege. Cuando introduces ausencia, introduces límite, y el límite genera atención. Pero atención no es lo mismo que deseo. Primero llega la duda. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Se cansó? ¿Hay alguien más? Esas preguntas no nacen de romanticismo. Nacen de la interrupción de un patrón. Durante todo el tiempo anterior, tú eras una constante, un punto fijo. Y los puntos fijos no se cuestionan, se dan por hechos, hasta que desaparecen. En ese momento ocurre algo más profundo, la reevaluación. Cuando estabas presente sin condiciones, el intercambio era desigual. Tú dabas más de lo que recibías, y sin darte cuenta, comunicabas una idea peligrosa. Necesito esto más que tú. Eso te coloca abajo, no porque ella sea superior, sino porque la dinámica lo sugiere. El que más invierte sin retorno, pierde poder en la interacción. Es una ley silenciosa, no se habla, pero se siente. Cuando te detienes, ese mensaje cambia. Sin palabras dices: mi atención no es infinita, mi tiempo tiene valor. No persigo lo que no me corresponde. Y ese cambio no se discute, se percibe. Aquí entra otro principio. Las personas reaccionan más fuerte ante la pérdida que ante la ganancia. Mientras estabas, eras un beneficio constante. Cuando te vas, ese beneficio desaparece y el cerebro entra en modo alerta. No está pensando si eres suficiente. Está procesando si perdió algo que asumía seguro. Y cuando el ser humano percibe pérdida, distorsiona la memoria, reduce defectos, amplifica virtudes, reescribe la historia para justificar la importancia de lo que ya no tiene. De repente, lo que antes parecía demasiado disponible puede reinterpretarse como atento. Lo que era insistente puede sentirse como interesado de verdad. No cambiaste tú, cambió el contexto, y el contexto lo es todo. Además, al romper la previsibilidad, introduces otro elemento clave: anticipación. Cuando alguien no sabe qué esperar de ti, su mente se mantiene activa, observa, analiza, imagina, y esa actividad mental genera carga emocional. El deseo no nace de la certeza absoluta, nace de la tensión entre lo que es y lo que podría ser. Antes no había tensión, ahora sí. Pero aquí es donde la mayoría falla. Cuando aparece el primer mensaje después de tu ausencia,
todo se pone a prueba. Puede ser algo simple, un hola, un comentario casual, un pretexto cualquiera. No significa lo que quieres que signifique. No es una confesión, es una verificación. Está midiendo si sigues siendo accesible. Si respondes con ansiedad, con entusiasmo desbordado, con ganas de recuperar lo perdido, confirmas que nada cambió, vuelves al mismo lugar, misma dinámica, mismo resultado. Pero si respondes distinto, no con frialdad, sino con control, con claridad, con límites, refuerzas una nueva versión de ti. Y aquí está la diferencia real. No se trata de ignorar, se trata de no sobreentregarte, no se trata de castigar, se trata de reposicionarte. La ausencia bien sostenida comunica algo que ninguna explicación logra transmitir: dignidad. Un hombre que puede retirarse cuando no es valorado no necesita convencer a nadie de su valor. Lo demuestra, y eso cambia la percepción. Porque cuando dejas de buscar validación, empiezas a proyectar seguridad, y la seguridad no se dice, se siente. Se filtra en cómo respondes, en lo que toleras, en lo que ya no persigues. En este punto, algo empieza a cambiar en su mente. Ya no eres el que espera, eres el que elige. Y esa transición es silenciosa pero poderosa. Ahora aparece una pregunta nueva, más profunda. ¿Y si no vuelve? Esa idea altera completamente la dinámica, porque introduce posibilidad real de pérdida. Y cuando la pérdida se vuelve posible, el comportamiento cambia. Empieza a haber más atención, más curiosidad, más intención. Pero nada de esto ocurre si tu silencio es solo una estrategia superficial. Si por dentro sigues pendiente, esperando, midiendo cada reacción, lo vas a romper. Porque la coherencia no se finge. La transformación real ocurre cuando tu ausencia deja de ser una táctica y se convierte en una consecuencia. Cuando entiendes que insistir donde no hay reciprocidad no es amor, es desalineación. Y en ese momento ya no te retiras para provocar. Te retiras porque te eliges. Y cuando un hombre se elige, todo lo demás se reorganiza alrededor de eso. Cuando el silencio se sostiene, algo más profundo empieza a moverse. Ya no es solo curiosidad, es incomodidad, es la sensación de que algo que estaba asegurado ya no lo está. El ser humano no reacciona igual ante lo que nunca tuvo que ante lo que sintió suyo. Y aunque nunca lo haya dicho, tu constancia creó una expectativa. Estabas ahí, disponible, predecible, presente sin condiciones. Cuando eso desaparece no se percibe como neutral, se percibe como pérdida. Y la pérdida activa un mecanismo poderoso, la aversión. Perder duele más que ganar emociona. No es una idea romántica, es un patrón biológico. El cerebro intenta recuperar lo que se fue, no por amor necesariamente, sino por equilibrio. Aquí es donde la mente empieza a llenar los vacíos. ¿Está con alguien más? ¿Se cansó de mí? ¿Encontró algo mejor? No necesita pruebas. La incertidumbre hace el trabajo, y esa incertidumbre genera tensión, y la tensión, bien entendida, alimenta el deseo. Pero este punto es delicado, porque cuando aparece el primer acercamiento, un mensaje ligero, una excusa mínima, un contacto aparentemente casual, no es una declaración, es un test. Está midiendo acceso. Quiere saber si la puerta sigue abierta como antes, si sigues disponible en el mismo nivel, si tu ausencia fue real o solo una pausa. La mayoría falla aquí, confunden ese gesto con una victoria, se aceleran, responden de inmediato, recuperan intensidad, se explican, intentan aprovechar el momento, y en ese intento destruyen el cambio, porque el valor no está en responder rápido, está en cómo respondes, desde dónde lo haces. Si tu respuesta nace de la ansiedad, todo lo anterior pierde sentido. Si nace desde la calma, desde el control, desde alguien que ya no necesita convencer, entonces el marco se mantiene. Aquí no se trata de ser frío, se trata de ser firme, responder sin sobrecarga emocional, sin urgencia, sin intentar recuperar lo que no estaba funcionando, manteniendo coherencia con la nueva versión que empezaste a construir. Porque al final la psicología no responde a lo que dices, responde a lo que repites. Y si repites comportamiento de escasez, proyectas escasez. En esta etapa ocurre algo más importante que el interés, el respeto. Una mujer puede sentirse atraída por la atención, pero la atracción profunda necesita otra cosa,
necesita percibir que ese hombre tiene límites, que no se queda donde no es valorado, que no negocia su dignidad por validación. El respeto no se exige, se establece. Cuando dejaste de insistir, marcaste un límite sin decir una palabra, y ese límite cambia la estructura de la interacción. Ya no estás compitiendo por un lugar, ahora estás evaluando si ese lugar es para ti, y eso altera completamente la percepción. En cualquier dinámica humana, quien menos necesita tiene más poder, no porque sea mejor, sino porque no depende, y la dependencia se siente, y cuando se siente, reduce el atractivo. En cambio, la autonomía genera algo distinto, genera estabilidad, y la estabilidad es profundamente atractiva, porque comunica control emocional, comunica que no reaccionas impulsivamente, que no te pierdes en la intensidad, que sabes sostenerte incluso cuando las cosas no avanzan. Eso cambia la forma en que te ve. Empieza a notar detalles que antes ignoraba, tu ritmo, tu forma de responder, tu capacidad de no sobreextenderte, y en ese proceso puede empezar a invertir, no siempre de forma evidente. A veces será más presencia, a veces más iniciativa, a veces más interés en coincidir, pero la dirección cambia. Ahora hay algo en juego. Sin embargo, hay un punto crítico que no puedes ignorar. Si todo esto lo haces sin un cambio real interno, se va a notar, porque puedes controlar tu comportamiento por un tiempo, pero no puedes sostener una identidad que no es tuya. Si tu mundo sigue girando alrededor de su reacción, no evolucionaste. Solo hiciste una pausa estratégica. Y las pausas no transforman. Lo que transforma es el estándar. Cuando dejas de insistir porque entendiste tu valor, no necesitas actuar diferente. Eres diferente, y eso se refleja en todo, en lo que aceptas, en lo que ignoras, en lo que decides. Ahí es donde aparece el verdadero poder del silencio, no en hacer que vuelva, sino en que si no vuelve, no te rompe. Esa es la diferencia entre estrategia y madurez. Desde la psicología del apego, las personas que regulan bien sus emociones generan más seguridad, no persiguen ni evitan, se mantienen centradas. Y esa estabilidad se vuelve atractiva porque no genera caos, no hay presión, no hay necesidad, hay presencia consciente, y eso cambia la experiencia. Entonces aparece una pregunta en su mente que antes no existía: ¿quién es este hombre cuando no está intentando ganarme? Y la respuesta depende de lo que hayas construido fuera de ella, porque el silencio sin contenido es vacío, pero el silencio con dirección es magnetismo. Si tienes una vida, propósito, enfoque, disciplina, tu ausencia pesa, no porque faltes, sino porque hay algo sólido detrás de ella, y eso se percibe. Llegamos entonces al resultado, que empieza a pensar, que no eres dependiente, que tienes opciones, que no necesitas convencer, que puedes irte, y el hombre que puede irse no puede ser tratado como alternativa. Pero hay algo que debes entender con claridad. Esto no es una fórmula para que vuelva, no es manipulación infalible, es un filtro. Si regresa con interés real, con coherencia, con inversión, entonces la dinámica puede reconstruirse desde otro nivel, más equilibrado, más claro, más sano. Si no regresa, no perdiste, ganaste información, porque el silencio revela una verdad simple: quién estaba interesado en tu atención y quién estaba interesado en ti. El deseo necesita espacio, igual que el fuego necesita oxígeno. Si lo saturas, se apaga. Si le das distancia, puede crecer. Pero no confundas distancia con indiferencia fingida. La clave no es alejarte para provocar, es dejar de ofrecer donde no hay reciprocidad. Cuando te eliges, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, la percepción externa también cambia. No te vuelves frío, te vuelves claro, no te vuelves distante, te vuelves selectivo, y eso transforma todo. Porque el hombre que deja de temer perder, deja de actuar desde la escasez. Y cuando deja de actuar desde la escasez, proyecta abundancia, y la abundancia no persigue, atrae. Si entiendes esto, no lo conviertas en una técnica, conviértelo en un estándar. Tu atención es limitada, tu tiempo no vuelve, tu energía tiene valor. El hombre que lo comprende no necesita insistir, porque donde hay interés real, el esfuerzo es mutuo, y donde no lo hay, retirarse no es perder, es avanzar.